Muy buenas con todos, soy el profesor Eliberto Ruiz. Bueno, estamos el día de hoy para desarrollar una clase más de farmacología para este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre errores frecuentes en la prescripción de medicamentos, un tema muy importante, ya que a veces creemos que estamos dando una buena terapia farmacológica, pero podemos tener algún error que haga que esta terapia farmacológica fracase, ¿sí? Podemos conocer muy bien al fármaco o conocer muy bien la patología, pero cometemos estos errores en la prescripción que nos lleva al fracaso en mi terapia farmacológica. Para comenzar, vamos a ver rápidamente los tipos de errores que podemos cometer cuando nosotros prescribimos medicamentos. Uno de ellos, por ejemplo, es un error en la aplicación terapéutica. ¿A qué me refiero error en la aplicación terapéutica? Que yo doy un fármaco para un objetivo y al final el fármaco no tiene los efectos necesarios para lograr dicho objetivo. Por ejemplo, muchos colegas utilizan antibióticos para reducir el dolor que puede presentar un paciente, por ejemplo, con una pieza con pulpitis. Y debemos de recordar que el antibiótico no tiene mecanismos intrínsecos analgésicos, solamente es antibiótico, o sea, tiene mecanismos bactericidas, mecanismos bacteriostáticos, mas no tiene mecanismos de analgesia. A veces nosotros podemos cometer ese error, ¿no? Damos antibióticos para el tratamiento del dolor cuando no tiene el antibiótico intrínsecamente ese efecto. ¿Qué otro error podemos cometer? Error en la elección del medicamento. ¿A qué me refiero error con la elección del medicamento? Que a veces, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, de inflamación, nosotros tenemos un caso de inflamación y a veces damos medicamentos que solamente son analgésicos, mas no tienen el efecto antiinflamatorio. Entonces, tenemos un error en la elección. A veces damos, por ejemplo, un AINE que tiene bajo efecto antiinflamatorio, cuando en algunos casos, como por ejemplo cirugía de tercera molar, postcirugía de tercera molar, deberíamos dar un AINE que tiene un mejor efecto antiinflamatorio. O sea, no me equivoqué en elegir el grupo, está bien, para dolor postquirúrgico tengo que dar un AINE, pero me equivoqué en la elección del AINE, ¿sí? Elección del medicamento es algo que tenemos que tener cuidado porque si yo me equivoco en la elección del medicamento, puedo tener también fracaso terapéutico. El tercer error frecuente que se da cuando nosotros damos medicamentos o prescribimos es error en la dosificación y en la frecuencia. ¿A qué me refiero? Que a veces escogemos bien el medicamento, pero nos equivocamos en la dosis que tenemos que administrar. O a veces nos equivocamos en la frecuencia. ¿Qué significa frecuencia? Si voy a dar el medicamento cada 8 horas, o voy a dar el medicamento cada 12 horas, o voy a darlo cada 24 horas. A veces cometemos error en ese punto, en ese nivel. Y por último, tenemos errores en la duración de la terapia. ¿Qué significa duración de la terapia? ¿Cuánto va a durar toda la terapia farmacológica? Normalmente este error se comete mucho con antibióticos, ¿no? La terapia mínima antibiótica, como nosotros conocemos, debería ser por 5 días y a veces damos antibióticos por menos días y podemos ocasionar problemas. No logro mi efecto antibiótico adecuado y es más, podría generar cuadros de resistencia microbiana. Vamos a ver cada uno de ellos, doctores, de manera así resumida, ¿sí? Primer error, error en la aplicación terapéutica, ¿sí? Habíamos dicho que aplicación terapéutica es que doy un medicamento con un objetivo y al final el medicamento no tiene las armas para lograr dicho objetivo, ¿sí? A ver, un ejemplo clásico es el paracetamol. Muchas veces cuando tenemos pacientes con alergia a AINES, ¿qué le damos? Paracetamol. O más escandalosamente, en caso de gestantes. Nos han enseñado a veces de manera equivocada que el único medicamento que se le puede dar a una gestante es paracetamol, cuando ya sabemos que no es así, ¿no? De repente, más adelante, nos animamos para hacer un material así preparado, algo resumido sobre uso de medicamentos en gestantes. Pero, por ejemplo, el paracetamol a veces se utiliza en cuadros de pulpitis, en cuadros postcirugía. Hay que tener en cuenta algo, que el paracetamol es analgésico, o sea, nos va a ayudar para el tratamiento del dolor, es antipirético, se utiliza mucho paracetamol para el tratamiento de la fiebre, pero hay que tener en cuenta algo, que el paracetamol no es antiinflamatorio. Y ahí es donde viene el error, ¿no? A veces damos paracetamol, solo paracetamol, para algunos cuadros patológicos inflamatorios,
cuando el paracetamol no sería suficiente, ¿no? Tendríamos que también asociarlo a un antiinflamatorio. Otro ejemplo muy común es con algunos antibióticos. Acá, por ejemplo, vemos en la diapositiva amoxicilina más ácido clavulánico. Acá tenemos un preparado de 500 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos de ácido clavulánico. Hay que recordar, obviamente, que este medicamento es antibiótico, ¿sí? O sea, tiene un efecto principalmente bactericida. Ataca la pared celular de las bacterias y hace que las bacterias no sean viables y mueran, mas no tiene efecto analgésico. A veces cuando conversamos con algunos colegas nos dicen eso, ¿no? Doctor, a mi paciente le está doliendo mucho el diente y eso que ya le di el antibiótico, ¿no? Ya le he dado su antibiótico. Bueno, el antibiótico no tiene intrínsecamente efecto analgésico. Que tratando la inflamación con el pasar de las horas, con el pasar de los días, reduzca el dolor es otra cosa, pero no tiene un efecto analgésico propiamente dicho, ¿no? Y a veces lo damos para el tratamiento del dolor, ¿no? Esto se ve mucho en cuadros de pulpitis, inclusive en pulpitis no está recomendado dar antibióticos, ¿no? En pulpitis reversibles, irreversibles. Podemos administrar de repente antibioticoterapia intraconducto, pero no sistémica, ¿no? Y nosotros damos ¿con qué objetivo? De reducir el dolor cuando no es su aplicación terapéutica. Otro error muy común en la prescripción de medicamentos es errores en la elección del fármaco, ¿sí? A veces nos equivocamos escogiendo. Esto sucede mucho, por ejemplo, doctores, cuando tenemos casos de abscesos dentalveolares. Imagínense, nos llega un paciente con un absceso dentalveolar y nosotros decimos, muy bien, tiene una infección periapical, muy bien, absceso dentalveolar. Le voy a dar dicloxacilina. Por ejemplo, dicloxacilina es un antibiótico que funciona muy bien, pero para infecciones de piel, no tanto en infecciones periapicales. Entonces, estaríamos identificando el cuadro, decir, muy bien, es un absceso dentalveolar, acá hay bacterias, hay que matar a las bacterias, voy a escoger un antibiótico, hasta ahí estamos muy bien. Pero nos equivocamos en elegir qué antibiótico, en elegir el medicamento. Podemos escoger dicloxacilina cuando ya sabemos que no tiene el efecto que nosotros deseamos, el mejor efecto, por así decirlo, ¿no? Hay muchas opciones antibióticas más que no sea ese fármaco, por ejemplo, para abscesos dentalveolares. ¿En qué otra medida me puedo equivocar en la elección del medicamento? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con alergia a penicilinas. Se ha visto, doctores, que en muchos casos, en alérgicos a penicilinas, algunos colegas dan cefalosporinas, cuando no sería la mejor opción a escoger en estos casos. Recordemos que las penicilinas, ¿qué son? Son beta-lactámicos. Las cefalosporinas, ¿qué son? También son beta-lactámicos. O sea, en un paciente que es alérgico a penicilinas, hay un riesgo, un porcentaje de riesgo que también desarrolle una alergia cruzada a cefalosporinas. Por eso, de repente, no sería una de las mejores opciones escoger una cefalosporina en casos de alergia. Estaría equivocándome en la elección del fármaco. También tengo que tener en cuenta que me puede equivocar en la elección del medicamento en casos de inflamación postquirúrgica. Imagínense una cirugía de tercera molar, postcirugía de tercera molar. Muchos podemos pensar, voy a dar ketorolaco. Ketorolaco es un muy buen analgésico. Probablemente después de mi cirugía de tercera molar, mi paciente no manifieste dolor. Pero hay que tener en cuenta que el ketorolaco es un medicamento que tiene buen efecto analgésico, pero su efecto antiinflamatorio es muy pobre. Entonces, dar ketorolaco solo después de una cirugía de tercera molar puede generar complicaciones, como por ejemplo un edema exagerado a las 48 o 72 horas después de la cirugía. Por eso ahí podemos estar también equivocándonos en elegir el medicamento. El tercer error frecuente en la prescripción de fármacos es error en la dosificación y la frecuencia. O sea, puede equivocarme en la dosis que estoy dando o puede equivocarme en la frecuencia en la cual estoy administrando el medicamento. Esto se ve mucho, por ejemplo, con amoxicilina con ácido clavulánico. Se sabe, doctores, que para algunas infecciones respiratorias, amoxicilina con ácido clavulánico se puede dar cada 12 horas. Pero para infecciones que conlleva el campo odontológico, abscesos dentalveolares, periapicales, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico es recomendable dar cada 8 horas. ¿Sí? Entonces ahí podemos tener un error en la frecuencia. Naproxeno sódico también, ¿no? Naproxeno es un AINE, un analgésico antiinflamatorio, que su frecuencia debería ser cada 12 horas.
Y algunos a veces nos equivocamos y lo damos cada 8 horas, pensando que si lo doy más veces al día, estoy mejorando el efecto analgésico y antiinflamatorio del naproxeno. Y lo que estoy mejorando mucho es el efecto gastrolesivo. Entonces hay que tener mucho cuidado que naproxeno, su frecuencia es cada 12 horas, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Y otro medicamento que también tengo que tener cuidado en no cometer este error, básicamente en la dosificación, es del paracetamol. Mucho damos paracetamol de 500 miligramos, cuando ya sabemos que en realidad para odontología, nosotros que tratamos dolor agudo, la dosis correcta de paracetamol debería ser paracetamol de 1 gramo cada 8 horas o hasta cada 6 horas. Entonces, mucho cuidado, doctores, porque si yo cometo un error en la dosificación y en la frecuencia, no voy a lograr, ¿qué cosa? El estado de equilibrio del medicamento y obviamente no voy a lograr el objetivo que yo quería, ¿sí? El cuarto error en la prescripción de fármacos, de medicamentos, es error en la duración de la terapia. ¿A qué se refiere esto? Esto sucede más, como habíamos comentado al inicio de esta charla, sucede más con antibióticos. Se sabe que la terapia mínima antibiótica es de 5 días, ¿sí? Nosotros tenemos que dar antibióticos por un tiempo de 5 días, puede ser 7, puede ser más, según la infección. Pero ¿qué sucede? Que algunos pacientes, porque este es un error no solamente del prescriptor, del odontólogo, sino también podría ser del paciente. El paciente se siente mejor y al segundo o tercer día deja de tomar su antibiótico. O a veces se siente mejor el paciente y a veces un día lo toma, el otro día me olvidé, no lo tomó y ahí genera un problema. O algunos colegas dicen, antibióticos, ya tómelo por 2 días nada más, ¿no? 2 días y después los deja de tomar. Los antibióticos, si yo me equivoco en la duración, doctores, puedo desencadenar cuadros de resistencia antimicrobiana. Y también este error se puede cometer con corticoides. Corticoides es al revés. Los corticoides son medicamentos que tengo que darlo menos veces, menos cantidades de días para no desarrollar sus efectos adversos. Se sabe que los corticoides tienen muchos efectos adversos y nosotros en odontología hay que tratar de no excedernos los 3 días de terapia para tratar de no desencadenarlos. ¿Y qué pasaría, doctores, si yo cometo estos errores? Ya para terminar, ¿qué pasaría? Me equivoco en prescribir, me equivoqué en elegir, me equivoqué en escoger la correcta aplicación del fármaco, me equivoqué en la dosis, en la frecuencia, qué sé yo, en la duración de la terapia. ¿Qué puede pasar si yo me equivoco? Puedo ocasionar estas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes? Primero, que no se consigue el objetivo terapéutico. Eso es obvio, ¿no? O sea, yo me equivoqué en prescribir un fármaco y no voy a lograr el objetivo que yo quería. Si yo quería un objetivo, por ejemplo, de hacer una buena terapia antimicrobiana, no lo voy a lograr. Si mi objetivo era dar una buena terapia antiinflamatoria o analgésica, no lo voy a lograr. ¿Cuál es otra consecuencia? Se puede desarrollar resistencia a los antibióticos. Y eso se sabe bastante, ¿no? Si yo me equivoco en en prescribir un antibiótico, puedo ocasionar con el tiempo resistencia ante algunos antibióticos. Actualmente las penicilinas ya están teniendo una tasa un poquito mayor de resistencia ante algunas infecciones, precisamente a veces por la mala prescripción. Y por último, podemos tener como consecuencia aumento del riesgo de efectos adversos. Lo que mencionábamos, por ejemplo, con naproxeno. ¿Qué pasa si yo me equivoco y empiezo a darlo cada 8 o cada 6 horas pensando que estoy mejorando el efecto antiinflamatorio? ¿Qué voy a producir? Un mayor efecto gastrolesivo, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado que si yo me equivoco con algunos medicamentos, puedo ocasionar efectos indeseados. O con corticoides. Si yo me excedo la terapia con corticoides y lo doy por 5, 7, 10 días, puedo generar consecuencias como elevación de la presión arterial, elevación de la glicemia, por ahí puedo comprometer al sistema inmunológico y generar muchos problemas. Bueno, doctores amigos ya, porque estamos compartiendo ya aulas virtuales de clases. Eso sería todo de esta clase. Es un resumen de las principales consecuencias, los principales problemas que se pueden desarrollar si es que yo prescribo de una manera equivocada los medicamentos. Como ustedes ven, doctores, este es un resumen muy pequeño. Eh,
nosotros normalmente en los cursos que damos de farmacología, ahondamos más en cada punto y normalmente cuando tú estudias farmacología, estudias a los analgésicos, a los antibióticos, a los antiinflamatorios, te das cuenta y recién en algunos detalles que hay que aprender para llegar a esta clase de hoy, ¿no? Ah, mira, yo ya conozco, el naproxeno es muy gastrolesivo, entonces tengo que tener cuidado. Las penicilinas son muy nefrotóxicas, hay que tener cuidado. Entonces, doctores, espero que les sirva esta clase de acá. Repito, es una clase de resumen para que lo tengan en cuenta y ya con sus clases de farmacología profundicen un poco más en este punto, ¿sí? Bueno, les vuelvo a dejar acá mi Facebook, pueden agregarme y por ahí podemos compartir algunos eventos, algunas clases, conferencias, diplomados, cursos que nosotros desarrollamos a nivel de Lima y a nivel también de provincia, a nivel de todo el Perú. Y también les dejo, para los que no están suscritos, el YouTube para poder seguir compartiendo clases a nivel de esta plataforma y bueno, ver cómo se están aprovechando estas clases y que sirva como un incentivo para realizar más clases. Muchas gracias por todo y cualquier duda, pregunta pueden escribirme directamente al Facebook o en la página de YouTube también pueden colocarme sus preguntas y yo estoy presto a poder contestarles. Muchas gracias por todo, doctores, y bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias.